Hola y bienvenidos al podcast número 100 de Más Dividendos. Estamos a 16 de junio de 2023 y bueno, pues hemos llegado ya a la fantástica cifra de 100 podcasts. Don Marcos, buenas tardes. ¿Cómo está usted en este nuevo episodio? Hola, ¿cómo estás, José? Y Arturo, pues nada, pues algo como increíble, ¿no? 100 programas ya, parece mentira. Han pasado ya varios años, creo que fue inicios de 2018, ¿verdad? Y, y no sé vosotros, pero a mí me parece casi que fue ayer. Y bueno, pues nada, con ilusión, con ganas, y la verdad es que es muy divertido porque yo pasar un rato hablando con vosotros, la verdad es que para mí es uno de los mejores momentos que paso cuando lo hacemos y cuando estamos aquí juntos. Sí, señor. Arturo, 100 podcasts ya soportándonos mutuamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pues bien, joder, macho, 100 podcasts, que se dice pronto, ¿eh? Ya hemos cumplido la 10ª parte de los podcasts que nos habíamos planteado llegar como mínimo y nada, es todo un hito, ¿no? O sea, esto de hacer triples cifras ya. Muy contento, la verdad, y bueno, y con muchas ganas de hacer tantísimos más. Claro que sí. Bueno, de los 100 podcasts, ¿cuál pensaríais? Bueno, por decir, seguro que será muy difícil elegir, ¿no? Pero alguno que recordéis así un poquito más curioso, bueno, por citar alguno de los 100 con nuestra mala memoria esa que tenemos. ¿Quién se anima a empezar? Hombre, pues ha habido muchos. Hemos visto a gente súper interesante, hemos visto a empresarios, hemos visto mucha gente en el mundo de la gestión de activos, hemos visto pues gente de muy curiosa procedencia. Vimos a Antonio, que es controlador aéreo y fue piloto de caza, ¿no? De combate. Hemos visto a un entrenador de porteros de primera división que está en Marsella ahora. Hemos visto solo una mujer, que eso es algo que tenemos definitivamente que ver de solucionar. Y que fue Carmen de Cobas. Y bueno, hay algunos que he disfrutado mucho, ¿no? O sea, me acuerdo que me gustó mucho hablar con Javier Díez Jiménez, porque hablar, ¿no? Bueno, casi no se podía meter baza porque el hombre habla y habla, ¿no? Pero vamos, yo me habría pasado mucho tiempo haciéndole más preguntas. Intenté lo que pude y le tuvimos 2 veces, ¿eh? Seguro que viene más. Marcos ya ha tenido el honor y el gusto, ¿no? De hablar con él en una jam session de estas que hicimos así. Bueno, sé que le pusisteis otro nombre, pero no me acuerdo. Y no sé, ¿qué tal vosotros? ¿Cuáles son los que recordáis así con mayor cariño? Bueno, es que has comentado ya muchísimos, ¿no? Porque se me ocurre ya que el portero San Emeterio en baloncesto, ya por decir también algo más de deporte, y luego sobre todo muy interesantes, ¿no? Los de la propia comunidad, ¿no? Agent Jordi, Es verdad. Cygnus, bueno, pues ahí han estado Marcos Luque, bueno, pues, Tomeu. Tomeu, bueno, y todos los que se me puedan olvidar en este momento que han estado ahí y que son muy interesantes, ¿no? Porque todo el conocimiento que hemos adquirido de la propia comunidad, yo creo que ha sido algo muy interesante para nosotros mismos, pienso, vamos, en mi caso desde luego, y sobre todo para la propia comunidad. Además es que son muy solicitados, pedidos, repetidos, bueno, también Gustavo Teruel en su día que también estuvo, ¿verdad? Con Rubén, o sea, bueno, pues ha habido muchísimos, ¿no? Muchísimos podcasts que han sido interesantes. Cuando estamos nosotros tres también, o sea, recuerdo, pues cómo no voy a recordar, ¿no? Pues el primero cuando yo estuve, ¿no? Pues también, ¿no? Que creo que también es interesante que algún día hagamos un poco recapitulación de algunos antiguos y ver cómo ha evolucionado lo que decíamos, ¿no? Esto creo que lo propuso alguien en Más Dividendos y creo que puede ser interesante, pero vamos, yo obviamente recuerdo todos con cariño, claro. Pues sí, la verdad es que sería injusto destacar a unos sobre otros porque todos han tenido sus toques especiales, ¿no? Y sus cosas interesantes. La verdad es que
sí que tenemos ganas de abrir un poco el alcance, ¿no? Es decir, porque se puede aprender mucho de gente de distintas procedencias. Lo hemos un poco intentado, ¿verdad? Pero normalmente pues suele ser gente pues que tiene una cierta vinculación con el mundo de las finanzas, pero bueno, yo creo que no cejaremos en nuestro empeño de traer a gente de todo tipo, ¿no? Bueno, en este caso, fíjate, estás comentando, ¿no? Estuvo Marcos Vázquez, ¿no? Pues estuvimos hablando de alimentación, estuvimos hablando de deporte, también de inversión, Sí. ¿no? Porque todo el tema estoico, que también estuvimos hablando con Pablo Tobar. Bueno, es que Sí, yo creo que sí, todo el sí. tema que hacemos, un poco transversal, creo que también es un poco la salsa que, que es un poco nuestra, ¿no? El hecho de poder hablar con todas las personas de la comunidad, independientemente de dónde vengan, qué es lo que hacen y lo que tú comentabas antes, ¿no? Pues que sean de los diferentes ámbitos empresariales, de finanzas, de distintos sectores y ver sus inquietudes porque al final todo aporta. Entonces, bueno, que yo siempre me quedaría con eso, vamos. El aprendizaje que en cada podcast se tiene de todas las personas que pasan. Pues sí, es así. Yo no sé la verdad que nos van a deparar los próximos 100. Seguro que será un bonito camino otra vez. Algunos repetirán, descubriremos gente nueva. Estaría bien un poco pues a todos los que os interese especialmente pues que hablemos con alguien pues que nos lo digáis, ¿verdad? Sé que el podcast, por ejemplo, con Iván Martín, pues tuvo muchas escuchas porque había mucho interés por hablar con alguien como él, lógicamente. Se quedaron, creo recordar que estuvimos casi 2 horas con él a lo mejor, ¿verdad? Y se quedaron todas las preguntas para la segunda parte, ¿no? Que yo creo que pronto cumplirá con su compromiso, ¿no? De venir otra vez a hablar con nosotros y hablaremos de esas preguntas seguramente. Sí, efectivamente, ya es cuestión de cruzar nuestras agendas con la agenda de Iván Martín, que siempre está dispuesto. Es una persona que cuando se le llama pues no tiene ningún problema. Otra cosa es que efectivamente que siempre poner las agendas de 3 personas más una con todas nuestras actividades o bueno, y en este caso con la actividad de Iván Martín para poder consensuar una fecha, pues tienen su aquel. Pero vamos, que independientemente de eso, va a estar en el programa otra vez o tantas veces como consideremos, dando los espacios necesarios. Pero sí, desde luego que en breve pensamos que estará otra vez por aquí. Muy bien. ¿Y cómo ves la situación? ¿Cómo ves en este principio del verano? ¿Qué crees que es lo que va a mover el cotarro, ¿no? En el punto de vista desde el panorama de la inversión y del corto plazo. Pues mira, Arturo, justamente hace un año muchos economistas e incluso la casa BlackRock se hacían eco de que el mercado bajista iba a continuar, que vendría para quedarse un tiempo. Habían caído los mercados fuerte por estas fechas, vamos, por estas fechas justo hace un año, y basaban su política de inversión en resguardarse y que durante los próximos 12 meses, pues poco más o menos que no iban a invertir, ¿no? Bueno, pues justo al día siguiente se marcaron los mínimos casi del verano inminente, ¿no? Y para muchos índices ya fueron los mínimos mínimos recientes. O sea que fíjate, como para ponerse a adivinar el futuro, incluso por grandes casas o grandes expertos que puedan pensar que se puede predecir el futuro. En este caso, pues bueno, como siempre hemos comentado, pues proceso y aunque sea un poco repetitivo, ¿no? Porque siempre estamos un poco con la matraca de proceso y seguir un plan y tratar de no tener emociones en nuestra manera de ejecutar las cosas, ¿no? Pero bueno, si nos ponemos a evaluar la situación, mira, la estoy viendo en tiempo real por la situación curiosa, ¿no? De ver cómo el Eurostock en Total Return y en Net Return están en máximos históricos. La rentabilidad a un año un 30%, nada baladí. Y el IBEX por ciento, pues también. El IBEX Net Return y Total Return, pues también en máximos históricos. Para ya no hablar, incluso si me pongo a replicar pues el Vanguard del SP500 o el Vanguard MSCI World,
pues bueno, mira, que el MSCI World está a puntito de tocar los máximos históricos, no está ni apenas al 2% de sus máximos históricos en euros, o sea que bueno, que no deja de ser una circunstancia casual, puntual del momento en el que estamos grabando esto, porque evidentemente pues podían haber subido como podían haber bajado. Ya siempre sabemos que pocos tiempos son los que determinan las rentabilidades, y obviamente vamos a estar mucho más tiempo laterales y como sin hacer nada y con un mercado aburrido. Pero bueno, que a largo plazo ni nunca ya me planteo cómo está esta situación de la gente, ¿no? Como dicen, hasta que las cosas no estén bien, hasta que la inflación no esté controlada, pues no voy a invertir, ¿no? Pues cuando eso ocurra es muy probable que la rentabilidad ya esté hecha, ¿no? Como tantas veces hemos comentado. Bueno, pues como el futuro es imposible de saber y lo único que podemos conocer es la forma de hacer las cosas, pues en eso estamos, ¿no? Siempre estamos contando la misma matraca, pero es que creo que no podemos contar otra. Y se te ve muy contento y muy tranquilo. 20 años ya, o sea que fíjate. No, que va. Últimamente estás hecho un cheerleader de los máximos históricos. Ah, sí, bueno. La verdad. Pues... Pero recuerda una cosa, ¿eh? Que la mayor parte del tiempo los mercados están en drawdown, ¿eh? Bueno, sí, claro. Ya me he contado muchas veces, ¿no? Que las mejores rentabilidades se hace estando 3, 4 años, de 10, 15 años sin hacer prácticamente nada, o incluso bajista. Y que si miras el mercado todos los días, pues de cada 4 días, pues 3 te vas cabreado a la cama. O sea, eso es así, ¿no? Entonces, bueno, ya no es tanto que sea alcista de largo plazo, lo que sí sé es que soy optimista al futuro, ¿no? O sea, pero bueno, que es un poco ser contrario a ser agorero, o estar llorando en cada sesión bursátil si algo cae o algo no cae, o si sube o baja, ¿no? O sea, esas son circunstancias que yo creo que ya quedaron un poco atrás y que ahora ya pues han sido totalmente sustituidas pues por una metodología y por una persistencia a la hora de hacer las cosas, vamos, para ya no repetirnos. Sino que siendo los agoreros siempre suenan más inteligentes, ¿no? Que los alcistas. Sí, es una forma un poco de snobismo, ¿no? El decir, mientras lo fácil o tal o lo que sea es ser alcista, pues yo pues tengo técnicas, hacer cosas para ponerme corto, para meter el miedo en el cuerpo también a la gente, pues ya sabéis todo el clickbait que hay por ahí, todas las exclamaciones, las mayúsculas y todo esto, ¿no? Y realmente esto es mucho más sencillo, ¿no? Es mucho más aburrido, hay poca excitación. Es que el que quiera excitación, bueno, lo puede hacer con esto, ¿no? Porque parece que tiene una pátina de no sé, no encuentro la palabra, no es de prestigio ni de credibilidad, pero vamos, o de respeto, no sé cómo decirlo. Pero realmente el que se lo toma así con esa adrenalina no está haciendo más que apostar, ¿no? Que jugar a la ruleta, básicamente. Sí, bueno, realmente es así. Lo que pasa es que siempre, pues vende más lo otro, ¿no? Es curioso porque yo creo que lo hemos comentado muchas veces. Este es el podcast 100, con lo cual, pues, llevan unos cuantos con lo mismo, pero realmente es así. Al final se ha transformado un poco todo el tema con las redes sociales y con todo lo demás. Se busca también un poco transformar incluso cosas teóricamente aburridas, ¿no? Como puede ser también pues la inversión en algo más que sea más espectáculo y que genere también un poco pues de movimiento, ¿no? Y quizás ahí, pues en ese tránsito al pan y circo, pues es cierto que bueno, que siempre el cerebro humano está programado precisamente pues para reaccionar mucho más a este tipo de amenazas y de estímulos y tal, y bueno, pues sí que es verdad que se pierde mucho en el camino. De hecho, una cosa que me resulta interesante, ¿no? Lo comentamos también el fin de semana, que nos juntamos todos y tal, aprovechando que eran las jornadas de independencia financiera, en las que también estuvimos nosotros el sábado, y creo que también Marcos y Luigi volvieron el domingo. Y comentábamos un poco esto, ¿no? De que se va produciendo también en la sociedad un poco una adolescencización. Es que no sé exactamente cómo se pronunciará la palabra,
pero que efectivamente, o sea, que y por una buena razón, porque los consumidores al final de lo que se busca un poco es, el adolescente siempre está pues en búsqueda de nuevas cosas, ¿no? O sea, es decir, se cansa rápido de todo y después de querer esto quiero aquello y también un poco pues el proceso que se está produciendo también pues bastante impulsado pues desde la gente de Stanford, que también estudia mucho, ¿no? Lo que son los hábitos y los patrones de consumo y de conducta del ser humano. Y entonces pues favorece también esto, ¿no? El convertir todo pues, en un espectáculo, convertirlo en el eterno adolescente y así se ve, ¿no? O sea que de hecho pues el auge de youtubers, de no sé qué y tal, que en muchos casos pues bueno, con contenidos que son pues ciertamente curiosos, ¿no? Vamos a utilizar un eufemismo, pues se extiende con una rapidez muy grande y bueno, al final la gente genera un poco lo que la gente acepta también, ¿no? Y esto forma parte de las reglas del juego. Bueno, yo creo que las redes sociales, José, traen ese tipo de cosas, ¿no? Cada uno intenta divulgar lo que piensa o lo que cree de la manera que entiende, ¿no? En este caso a lo mejor los mercados o otro tipo de inquietudes, ¿no? Pero bueno, que esto no deja de ser ciertos periódicos diciéndote a principio de año cuáles son las 5 compañías que te van a hacer rico, ¿no? Siempre comentamos muchas veces que la gente no quiere tomar las decisiones ni la responsabilidad, ¿no? Quiere que otro las tome por él, pero ganando dinero, ¿no? Estas cosas de a mí dime un sitio donde yo vea que se va ganando y además poco a poco, ¿no? También lo comentaba antes Arturo, ¿no? De que los mercados no son prácticos en ese sentido, o sea que la rentabilidad la obtienes casi a lo Pareto, ¿no? El, en muy poco tiempo obtienes la rentabilidad y luego estás muchísimo tiempo pues muy lateral o muy cabreado viendo que los mercados pues están sin hacer nada o incluso bajistas, ¿no? Pero bueno, cada uno yo creo que tiene que ser responsable con lo que comenta, con lo que dice, con lo que divulga. Y luego después, pues yo creo que la gente tomará posiciones, ¿no? Porque también lo comentamos este fin de semana. Yo creo que todos de alguna manera hemos comenzado y no a lo mejor hemos comenzado ni por el lugar correcto ni en el sitio adecuado. Y eso también ha sido un aprendizaje que hemos pagado y que a lo mejor está bien pagado, ¿no? O sea, todo aquello que hemos corrido en nuestra vida y que nos ha servido de para no espabilar en cabeza ajena, como tú dices, José, pues yo creo que también tiene su punto y a lo mejor por ahí tenemos que pasar todos. Que tuvimos muy poquito tiempo en las jornadas de independencia financiera, porque realmente llegamos, estuvimos un poco y no... Pero, ¿qué os parecieron? ¿Qué queréis comentar al respecto? Bueno, pues yo, pues como siempre, aunque estuvimos más tiempo fuera del recinto y hablando con la gente, ¿no? que dentro, pues noté otra vez pues un ambiente muy, muy sano, dentro de que todas las convenciones o reuniones de gente de con un mismo interés, así como este, y sobre todo en nuestra cultura no anglosajona, pues echan un poco así de aroma de frikis, ¿no? Pero bien, ¿no? Es decir, hay mucha gente con la que hablas, con la que les ves que simplemente quieren departir un poco, ves que hay mucho respeto, que hay muy buen rollo, ¿no? Y esto siempre pasa en las jornadas estas de Objetivo 2035. La verdad es que tampoco he estado en otras, pero vamos, por la forma muchas veces de anunciar las que veo y demás, pues diría que seguro que no tienen este ambiente casi de camaradería familiar, ¿no? Que se respira aquí en ellas. Y yo ya digo, casi pues a expensas de que hay exposiciones que están muy bien, pues también tiene mucho valor lo que hablas entre los pasillos, ¿no? Con personas como nosotros y bueno, y con sus formas de ver las cosas, te vas a tomarte un café con alguien. Es decir, eso tiene mucho valor, pienso yo. Totalmente de acuerdo, Arturo. Pienso que suman, todo este tipo de iniciativas suman, hay un respeto extremo, en estas jornadas en concreto hay un buen rollo que se nota. Pienso que la gente, tanto por experiencias propias o por lo que sabe, pues siempre tiene algo que aportar.
y luego volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Luego cada uno pues intenta quedarse en su magnitud, dentro de su ámbito de acción, con lo que le compete, con lo que puede, con lo que piensa que debe de hacer. Y bueno, yo pienso que este tipo de iniciativas, como digo, me parecen muy bien, al margen de que desde aquí puedo decirlo, ha sido totalmente un éxito. Quiero decir, el movilizar a tantas personas en un lugar, pues que no es, fíjate, bueno, es Valencia, que es una ciudad importante, pero vamos, no es Madrid o Barcelona, que pudieran ser a lo mejor acaparadores, ¿no? En este sentido, bueno, es también algo digno de mención. Sí, además es muy curioso, ¿no? O sea, porque también, pues bueno, muchas veces la gente también se queda un poco con el nombre, ¿no? Ostras, es que aquí pues es un poco, pues gente a lo mejor que no es rica, ¿sabes? Hablando y yo creo que bueno, o sea, yo creo que el enfoque que le dan es bastante, va bastante más allá de eso. Desde luego siempre pues hay gente que no necesita trabajar o que no quiere trabajar, otros que pues tienen perfiles pues más rentistas de una tipología a otra, otros simplemente es gente pues que, bueno, o sea, pues tiene ese objetivo también de llegar a un momento de su vida en el cual no tenga probablemente la necesidad ¿no? de trabajar porque las inversiones le hayan generado pues las suficientes rentas para no tener que hacerlo. Y bueno, o sea, yo creo que siempre pues lo interesante también es ese, ¿no? El acercarte un poco a un mismo concepto desde muchos ángulos diferentes. O sea, desde luego hay muchos ángulos que yo no comparto o que no me, que pues pienso que son un poco complicados, ¿no? Pero probablemente, pues si preguntáramos a toda la gente que vino, pues otros muchos ángulos que piense yo, pues no serán tampoco compartidos por otros, ¿no? Esa es la belleza de las cosas, que no tienes por qué, digamos, no hay un camino único para todo el mundo, sino que al final, pues cada uno interpretamos un poco esto como pensamos y bueno, estuvo muy bien. Yo creo que la parte de nuestra un poco lo que intentamos hacer, estuvimos también tomando un café antes y vimos también, surgió la pregunta, ¿no? O sea, todo el mundo debería invertir, que luego Arturo también luego le dio pues una pequeña vuelta de tuerca, ¿no? Con todo el mundo debería estar capacitado para tomar decisiones de inversión. Y bueno, pues al final yo creo que tiramos un poco de ese hilo pues para mostrar también un poco el espíritu que tenemos en Más en el foro, ¿no? En el cual, bueno, siempre que surge un tema hay muchos puntos de vista, la gente pues trata de argumentarlos, creo que siempre en todo punto de vista subyace una parte de valor, ¿no? De cosas que son interesantes y yo creo que, bueno, que tratamos un poquito de dar ese enfoque y, bueno, aunque os aliasteis los dos contra mí y demás, pero fue muy entretenido bueno, pues para tener un rato agradable, para intentar comentar con la gente y estuvimos muy a gusto, la verdad. Totalmente de acuerdo, José. Yo creo que es súper enriquecedor, aunque como tú bien decías antes, todos venimos con nuestro sesgo de casa, con nuestra forma de pensar de casa, pero exponerte a cosas que te incomodan porque las oyes y dices, esto pues no me va, yo nunca lo haría, a lo mejor es la mejor forma de aprender que tienes, ¿no? Porque si logras vencer esa resistencia que todos tenemos a cambiar de opinión, ¿vale? Porque pues no tengo ni idea de si hay una razón evolutiva, pero es duro el escuchar cosas que no resuenan directamente contigo, que no son, como tú bien has dicho, como tú ves la vida, y precisamente esas son las mayores oportunidades de aprender, diría yo. Y no el escuchar a los que están diciendo lo mismo que tú, ¿no? Es decir... Ese es un punto, Arturo. Muchas veces comento que algo que a mí me causa un poco curiosidad, bueno, o inquietud, es eso. En las comunidades, por ejemplo, Value, todo el mundo leyéndose los libros de Warren Buffett. Digo, pero si no, nada vas a aprender ya. Poco más o menos si te has leído ya 40. O sea, que está muy bien, quiero decir que está muy bien que lo hagas, pero a lo mejor algo que te va a sacar de tu carril, pues es leerte a Terry Smith, por decir algo, por decir... Y viceversa, ¿no? O sea, yo creo que siempre tenemos que escuchar lo que otro está diciendo, porque si lo está diciendo y además en el largo plazo lo sigue diciendo, creo que fue Howard Marks un día el que se lo leí, diciendo que las ideas o las metodologías, cuando perduran durante muchísimo tiempo, es que algo tienen que decir, porque si no ya estarían eliminadas, ¿no? Y entonces, bueno, pues obviamente tantas corrientes durante, o sea,
ejerciendo o sobreviviendo a tanto tiempo, pues significa que tendrán un punto, una base y una razón de ser. Y obviamente, pues a mí me parece que es un aprendizaje escucharlas o por lo menos salir de tu zona de creencia, ¿no? Yo ampliaría un poco también eso, ¿no? Que estás diciendo, porque yo creo que también es interesante muchas veces el pensar un poco, porque cuando oyes algo con lo que no estás nada de acuerdo o que te da directamente de entera, ¿no? Es decir, ostras, es decir, que incluso te da rabia decir ciertas cosas y dices, esta persona, ¿sabes? Está como una auténtica regadera, o sea, con lo que está diciendo. Y yo creo que es un aprendizaje, hay un aprendizaje muy bueno ahí, ¿no? A veces también hay que entender un poco, oye, ¿por qué realmente me molesta esto que está diciendo? ¿Vale? Es decir, ¿qué parte veo yo que no, o sea, que produce eso, ¿no? Yo creo que también ahí a veces se puede aprender mucho, ¿no? Tirando también de esos hilos y tratando un poco de hacer una visión un poco más de ojo de águila, ¿no? O sea, tirando un poco más por encima y no quedándonos solo en solamente de, ostras, es decir, voy a intentar continuamente mentalmente rebatir todo lo que está diciendo X, porque, o sea, no me refiero en este caso de este día, ¿eh? O sea, me estoy refiriendo más en general que también es un ejercicio muy interesante y a veces las conclusiones son cuanto menos curiosas. Pues sí, efectivamente. De todas maneras, lo que sí que se ve es que la mayoría de la gente pues no está intentando hacer experimentos con gaseosa. Eso sí que es un patrón que me quedó bastante claro y eso es bastante gratificante. Ves gente que lo que quiere es aprender, seguir su camino tranquilo, cada uno con su aproximación, pero no buscando ser el más listo de la clase. Y eso yo creo que es una de las grandes recetas para poder perdurar, ¿no? Con toda la sinceridad. Hablando de todo un poco, no sé si tú seguro, Marcos, que te lo sabes esto mejor, ¿no? Pero ayer leía una noticia sobre el tema de los planes de inversiones, ¿no? Y hay un concurso, ¿no? De los planes de pensiones públicos. ¿Tú te has enterado de esto? ¿Qué es esto de los planes de pensiones públicos? Que parece que han abierto un concurso el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para que los ofrezcan y sean administrados por 5 gestoras. ¿Te has enterado de algo de esto? He leído algo en Twitter, pero no sé más allá justo de lo que acabas de decir. Pues sí, parece ser que además ya la gente está diciendo por ahí que solo van a entrar aquí los grandes bancos, es decir, que el que quiera utilizar para ahorrar utilizando estos planes de pensiones públicos complementarios a la seguridad social, que se olvide de utilizar gestoras independientes, ¿no? Porque no parece ser que lo vayan a conseguir. Y bueno, y el hecho de que ya piden un patrimonio mínimo gestionado de 250 millones a cierre del año pasado y que solo cumplen 27 gestoras, ¿no? Claro. Entonces, pues ya sabéis lo que va a pasar aquí. Claro. Hombre, alguna se puede colar, ¿no? Porque yo me imagino que Cobas, AZ Valor y alguna de estas sí que tienen varios miles de millones en activos bajo gestión. Pero vamos, las que encabezan son CaixaBank, BBVA y Santander. Y vamos, o sea, yo me juego lo que quiera con quien quiera, que esas 3 salen seguro, vamos. Eso va a ser así. Entonces, pues bueno, pues me imagino que va a ser un negocio bastante jugoso para estos planes de inversión. Lo que no quiere decir que no pueda llegar a ser bueno también para el contribuyente, ¿no? Desde luego, a mí lo que yo no puedo entender es por qué no se intenta adoptar un modelo como el que hay en Estados Unidos y Reino Unido, que es este de crear como carteras o fondos, o bueno, no fondos, pero una provisión que haces tú, ¿no? Que hasta una cierta aportación anual pues no tributa hasta que la decidas sacar, ¿no? Esto yo creo que sería mucho más interesante que andar creando aquí un coto cerrado, ¿no? Para quien sea. Pero bueno, no sé. Yo creo que es una situación, en todo caso, habrá que ver las condiciones y cómo se materializa, pero parece para mí que es una situación mejor que el no hacer nada. Tiene que mirarlo también en ese contexto. Bueno, pues se podrá investigar, pero
todo será, porque es que todos los planes de pensiones que manejan los grandes bancos, está mal decirlo, pero las comisiones son exageradísimas, digamos, el activo en cuestión paralelo a lo que sería, digamos, un fondo de inversión, pues poco más o menos que es más caro y no te paga la desgravación que ahora ya si es particular pues la han bajado a 1.500 euros. Otra cosa es, bueno, que han hecho el tema de los planes de empresas, eso no me parecería mal y creo que es ahí donde están incidiendo mucho las gestoras grandes de autor, como comentabas, Advalor, Cobas, creo que es por donde están intentando hacer algo que será bastante interesante. Pero a día de hoy, pues todos los miles de millones que tienen las gestoras en planes de pensiones, lo que son es una caja con un porcentaje altísimo de comisión, con unos activos que suponiéndose de muy largo plazo están invertidos en su mayoría en activos de corto plazo, con rentabilidades obviamente que no es que ya no superen la inflación, si es que en muchos casos puede ser negativa. Hacíamos referencia no hace mucho en Más Dividendos al informe del IS de Pablo Fernández y claro, que los nombres son curiosísimos, ¿no? Activo, no sé, no, ahora me cogéis, no me acuerdo justamente del nombre, ¿no? Equilibrado creciente, y tenía un 0,01% cuando no negativo, ¿no? De rentabilidad, ¿no? Pero vamos, y hablando de plazos de 15 años, o sea, elefantiásicos, bueno, pues no lo sé. No digo que pueda ser interesante, lo que tú dices es así, o sea, siempre es mejor hacer algo que no hacer nada, obviamente veremos el coste de oportunidad con hacer otras cosas más interesantes, claro. Estos son planes de pensiones de empleo y mientras hablabas estaba consultando un poco y parece ser que van a dar 5, van a habilitar a 5 gestoras, cada una va a ofrecer 3 opciones. Y el coste máximo sí que está fijado en 0,3%. Entonces, bueno, pues ya empezamos con algo que puede ser interesante, el coste. Otra cosa sería el activo. Y bueno, si es que, no sé, alguna vez lo habremos comentado, poco más o menos que hagas o repliques algo medio parecido a lo que pudiera hacer el Fondo Soberano de Noruega, que tampoco es que haga algo muy, muy sofisticado, pues ya estaría. Bueno, vamos a ver. Sí, aquí la verdad es que falta saber, porque es este 0,3%, evidentemente no es lo mismo si es para activos de renta variable, ¿no? Que si es para activos de renta fija, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay que ver, el diablo está en el detalle, ¿no? Pero ya digo que yo creo que probablemente sea algo mejor que lo que había hasta ahora, que era nada, ¿no? Seguramente. A mí así a bote pronto, sin desconociendo el tema, por lo que me cuentas, si fuesen, digamos, activos que tuviesen una comisión tan baja con respecto a los planes de pensiones que tienen ahora mismo vigentes, o sea, poco más o menos que sería hacerse la competencia a sí mismo y ya veremos dónde llega esto. Ahora, sí, evidentemente son los planes de empleo donde a lo mejor ya lo que ya tienen copado, ya por planes, digamos, privados, pues ya no va a tener un crecimiento exagerado porque está limitado ya muy poco a que las personas lo hagan, 1.500 euros anuales, pues igual ahora, sin que de ahí haya ninguna salida, abrir ese nuevo negocio pues para rascar en los planes de empleo, que obviamente sí, ahí ya los límites son ya más altos y además es una buena idea, o sea, en sí misma dicha, pues bueno, pues lo veremos. José, ¿tú has oído algo de esto? ¿Tienes alguna opinión? Bueno, he oído muy poco, la verdad. No he llegado a informarme demasiado y la verdad es que no lo sé, pero bueno, por lo que pinta, no pinta demasiado bien, ¿no? Yo creo que ya el tema de planes de pensiones ya había ido degradándose un poco más en los últimos años y bueno, pues no lo sé. De momento yo no sé si este año volveré a aportar, me imagino que sí, pero vamos, no. Ya te digo, no es de las cosas que los activos que me parezcan más interesantes la oferta que hay y desde luego que esté tan limitado, pues no me gusta demasiado. Muy bien. Muy bien, pues vamos a pasar. Tenemos aquí bastantes preguntas y reflexiones de toda la gente de Más-D. Yo creo que es interesante que las comentemos, ¿no? Porque hay algunas muy, yo creo que dan mucho juego.
Bueno, empezaba diciéndote, Guerrero, ¿no? Que era tu momento perfecto, Arturo, para que te abrieras un OnlyFans, ¿no? Yo creo que eso te puede sacar de la pobreza ya. ¿Qué es esto de OnlyFans? Eso Marcos te lo puede comentar, ¿no? Yo creo que también él es bastante usuario del tema. Yo para nada, José. Lo mejor es cómo se hace la estrecha, ¿eh? Sí, El sí. tío diciendo que no sabe lo que es. Vamos. Ay, ay, ay. Bueno, Apolonia decía, enhorabuena caballeros, vaya persistencia han mostrado. Proceso, proceso y proceso. Quizás les invitaría a compartir cómo les ha impactado el hacer estos 100 episodios, cómo les ha cambiado, qué han aprendido, qué harían diferente si volvieran a empezar. Por mi parte les agradezco la enorme contribución que han tenido con el programa, haberme permitido conocer a tanta gente interesante y el haber podido ser un poquito parte de la hazaña, a por 100 más. ¿Quién empieza con esto? Es una pregunta difícil, ¿no? Porque, claro, con el efecto del retrovisor, ¿habríamos hecho algo de otra manera? Pues seguramente lo habríamos hecho de otra manera, pero yo no sé tampoco decir qué. ¿Vale? Lo habríamos hecho de otra manera, pues porque las cosas, si pasan en distintas circunstancias, pasan de otra manera, pero yo la verdad es que sin para nada querer pensar que no se puede mejorar, que siempre se puede mejorar un montón, la verdad es que estoy bastante satisfecho de cómo ha salido la cosa. Estoy muy orgulloso, ¿no? de toda la gente que nos ha apoyado, ¿no? Siendo patreones, rimas aparte. Y esto es una gran responsabilidad también, ¿no? Por intentar seguir pues poniendo lo que podemos, que es poco por todo el trabajo que tenemos y demás, pero haciendo, pues ahí volcando toda nuestra ilusión pensando en el Patreon. Y eso sí que creo que quizá pues llega el momento de intentar pues poder revertir todavía más hacia esta gente que nos apoya, ¿no? Y eso sí que creo que es algo que tenemos que pensar, o que estamos pensando ya, ¿no? Sí. Sí, no, no, totalmente. O sea, yo creo que en cuanto a la parte de cómo nos ha cambiado, yo creo que mucho, ¿no? Desde que empezamos ya un poco pues por probar, ¿no? Por decir, oye, vamos a ver esto cómo sale y luego pues el ir viendo que cada vez que grabábamos pues nos lo pasábamos bien, conocíamos a gente interesante o inclusive pues un poco un fenómeno parecido al que se produce cuando escribes, que pues te ayuda a ordenar las ideas y de hecho de hablar los tres pues te ayudaba también un poco, ¿no? A ver otras caras del prisma, ¿no? Y acercarte de otra manera. Respecto a haber aprendido, yo creo que hemos aprendido un montón de cosas. Yo creo que ha habido un montón de invitados que nos han ido dejando pues maneras de entender la vida. Uno de ellos el mismo, ¿no? O sea, yo creo que los podcasts que grabamos, los dos podcasts que grabamos con Pablo Tobar, están entre los podcasts yo creo que más emotivos y más interesantes que han gustado también muchísimo a la gente que los ha escuchado. Y también bastante de acuerdo contigo, ¿no? La parte de que qué habríamos hecho diferente si volviéramos a empezar, ¿no? Yo me da mucha rabia, ¿no? O sea, la parte perfeccionista, pues todos los problemas que hemos tenido de audio. Hoy, por ejemplo, ¿no? Que sin ir más lejos, mi ordenador ha decidido dejar de funcionar a mitad al principio, ¿no? Y me he tenido que pasar al teléfono, ha salido mal el audio en parte, seguro que este audio no será de lo mejor, ¿no? Pero bueno, al final creo que es ese espíritu también un poco de decir, oye, mira, con lo que tenemos hacemos, ¿no? Es decir, oye, no es el mejor audio, tratamos que igual la forma no haya sido la mejor, pero el contenido, por lo menos, el contenido de las reflexiones sí que tratamos un poco de que sea. Entonces, ¿qué hubiera hecho mejor? Pues hombre, pues tratar de hacerlo más profesional, ¿no? Eso siempre es una espinita que tenemos ahí clavada y luego, pues totalmente de acuerdo en la parte yo creo que el plan que tenemos para los Patreones hay que desplegarlo ya. Creo que sí que tenemos ya que ser más exigentes con esto, ¿no? O sea, yo creo que al final tenemos a mucha gente que altruistamente está empujando y apoyando el proyecto y hay que premiarlo. Es decir, eso no significa que vayas a penalizar a quien no quiera hacerlo, ¿no? Pero yo creo que sí que de alguna manera los que estén apoyando ya, esta gente tiene que, de cara al futuro y a todo lo que vayamos a hacer después, pues tiene que tener un privilegio, ¿no? Por encima de todo, porque cuando estás apoyando algo que no tienes ninguna necesidad, hay que poner el foco ahí. Yo creo que ahí hay una señal, hay que intentar hacer ya las cosas para que realmente valga la pena para ellos y trabajar muy duro con esto. Yo creo que es algo que es importante. No sé, Marcos, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, habéis dicho casi todo, ¿no? Pocas cosas se podrían cambiar precisamente por lo que comentáis ambos. Una, primero por el tiempo que tenemos, o sea, nosotros nos dedicamos a nuestras actividades y a tener las agendas, poner a las familias en el brete de buscar estos momentos, de luego trabajar para ello, lo que lleva por debajo, pues cada uno en lo que nos dedicamos, pues ya tiene su aquel, que lo hacemos con gusto porque nos encanta. Pero obviamente muchos proyectos siempre los tenemos en la cabeza, claro, y el llevarlos a cabo pues son casi pues cuestión de que el día tiene 24 horas y que ya se nos está quedando corto, ¿no? Y por otro lado, pues una vez más lo que comentas, ¿no? El agradecimiento a la gente que está apoyando el proyecto sin necesidad de hacerlo y que lo hacen con gusto porque les gusta, porque son prácticamente, no sé cómo lo veis vosotros, pero en la distancia para mí son casi de la familia ya, o sea, pues de hablar, de comentar, de decir cosas. Hay muchos días que puedo intercambiar más con una persona que a lo mejor no le he visto la cara o me la encuentro una vez cada año, pues intercambio más que con otras personas, ¿no? Así con las que asiduamente pues tengo mucho más cerca, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, para mí es casi agradecimiento a vosotros en concreto y al resto de la comunidad. Fijaros una cosa, o sea, yo creo que muchas veces también o sea, es algo que reflexiono, ¿no? Y el hecho de que todo, tanto el foro como los podcasts, como todo lo que hacemos, claro, nosotros no tenemos ninguna necesidad de monetizar. O sea, es algo que nos da tres pitos, porque cada uno de nosotros pues, nos ganamos la vida, ¿no? Con nuestras actividades y no tenemos ninguna necesidad ni muchas veces tampoco ganas, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces me hace que pensar bueno, que el hecho de que no le pongamos valor, digamos que no se valore, ¿no? Muchas veces las cosas que son gratuitas, tristemente, pues no les damos ni la mitad de valor y bueno, nosotros lo hacemos encantados de una manera puramente filantrópica y es una manera de donar nuestro tiempo también y el poco conocimiento que podamos tener. Pero sí que a veces me planteo eso, ¿no? Me planteo decir, oye, o sea, realmente el hecho de que todo lo pongamos a disposición digamos, pues, de manera completamente gratuita, sin publicidad, sin ningún apoyo más que el que se recibe de los Patreones, que sirve un poco pues, para mantener un poco la infraestructura y poco más, te planteas si eso hace que se valore también menos, ¿no? Es decir, es triste, ¿no? Porque a veces ves hay cosas que ves por ahí que son realmente, pues vamos a decir que poco rigurosas y bueno, y al final, pues mira, pues el poniendo precio a las cosas se valoran más, ¿no? Esta quizás es algo que no tiene solución y que no puede ser simplemente una reflexión al aire, pero no sé vosotros qué pensáis de esto. Que lo que haga el resto nos da igual, pero obviamente podemos, como me ha dicho antes Arturo y tú ya has comentado también, yo creo que lo que no hay que ir es en contra de nadie y lo que hay que ir es a favor de quien tiene interés y quien apoya, sin más. Sí, yo al final, esto es cuestión de intentar crear valor para la gente y mientras creemos valor, pues iremos en la buena dirección. Y bueno, y tenemos muchas maneras de hacerlo, ¿no? O sea, sin necesidad a lo mejor de convertir el foro en un tutti frutti, pero hay otras formas. Ya bueno, pues lanzamos lo de los cursos, que ahí seguro que vamos a encontrar, pues ya tenemos algún proyecto, ¿no? Pensado para que creo que va a ser súper interesante. Y bueno, y aparte de todo, realmente esto lo hacemos también, o sea, egoístamente, ¿no? Porque nos gusta, ¿no? O sea, y ahí también nos forramos, ¿no? Por el hecho de poder departir con la gente que hemos departido, con los invitados que hemos traído y demás. Pero yo sí que tengo bastante ilusión por intentar abrir el abanico de cosas y seguir ahí, ¿no? Es cierto que es un tema duro el nuestro, ¿eh? Porque nosotros, claro, hay días que yo siempre hago el chiste del telediario y las buenas y las malas noticias, ¿no? Que si el telediario no tuviera que hablar de malas noticias, pues sería un telediario en plan de hoy no ha pasado nada, gracias a Dios. Hasta mañana, ¿no? Y duraría 15 segundos y no lo vería nadie. Sin embargo, ahora ves el telediario y es, o sea, te salen las desgracias hasta yo qué sé, en las Islas Aleutianas, ¿sabes? Se le ha roto uno una uña del pie y te lo cuentan en el telediario, ¿no? Ahí cuando no tienen otra cosa más truculenta que contarte. Entonces esto es igual, ¿no? En todos pues los que están
ahí intentando pues poner lo que decíamos antes, cada vez más mayúsculas, cada vez excitar más, ¿no?, a la gente, saturarte de estímulos y de información, pues nosotros pues nunca seremos así, ¿no? Pero por eso sí que tenemos que ir hacia, pues hacia hacia el largo, ¿no? No hablo ya del largo plazo, sino de la reflexión más pausada, de la perspicacia un poco en comprender lo que está más allá de la superficie, y en buscar, pues bueno, pues este efecto que a lo mejor puede ser más aburrido para la mayoría de la gente, pero que a nosotros nos parece más enriquecedor y que pensamos que también será mucho más duradero, ¿no? Totalmente, Arturo. Muy bien, continuamos un poco. Bueno, Benson Red hacía también un poco la misma pregunta también, que habíamos respondido, y luego pues añadía, ¿no?, si conseguiríamos traer a Helm al podcast 101, lo cual será complicado, pero bueno, seguiremos intentándolo, aunque es un poco gallina. Sí, pero bueno, también está ahora pues con su familia, muy joven familia, y también es de entender, ¿no?, que el hombre esté ahí pues intentando adaptarse a su nueva situación de ser a la izquierda, perdón, de padre de una joven familia. Pues sí, continuamos con Calimero Rex, que decía, en serio, entre ustedes tres y el resto, pregunta seria, la efeméride lo merece, considérense felicitados. ¿Creen ustedes que tras 100 episodios dándonos la turra, que si el proceso, nuevamente que es el proceso, ahora que hay despiste que es el proceso, no se lo esperan que es el proceso, extenso párrafo en inglés intercalando en su centro que es el proceso, se ha incrementado el número de oyentes y de procesos? Pues sí, ¿no? Sí que se ha incrementado un montón. O sea, yo creo que tenemos una barbaridad de escuchas partidas en todas las plataformas, porque estamos presentes en todas. Yo creo que Marcos aquí es el que más encima está de esto, ¿no? Que podrías dar un poquito más luz a esto que nos pregunta Calimero. Bueno, si es en cuestión de proceso, desde luego nosotros somos muy de eso, ¿no? Entonces, bueno, simplemente alguna vez lo hemos comentado entre nosotros, que lo que tratamos es de mantener dentro de lo que podemos hacer toda la persistencia posible, por decir otra palabra que no sea proceso, pero bueno, como siempre, paciencia, plazo, proceso, persistencia. Y evidentemente siempre que está dentro de nuestro abanico, siempre que podemos hacerlo, porque bueno, pues porque tanto la tecnología, el tiempo, la facilidad de las cosas así lo permite, pues tratamos de todos los días intentar arañar un poco más de visibilidad, de tratar de hacerlo mejor, de que podamos, bueno, pues antes tú lo has comentado, ¿no, José? Tratar de mejorar en lo que se pueda, independientemente de las cosas que pasan, ¿no? Pues hoy resulta que pues en tu caso ocurre algo, otros días a mí se me escapa el pájaro y otros días a otro le pasa un avión por encima, y aún así pues bueno, pues tratamos de hacer la edición pues lo mejor que se pueda, pensando que lo más importante, como habías comentado antes, es que el contenido le llegue a las máximas personas, si así lo desean, y de una divulgación abierta y sincera por nuestra parte. Igual Calimero lo que tiene que hacer, si no quiere tanto proceso, es venirse un día, ¿no?, a hablar con nosotros aquí, ¿no? A ver si aquí es tan graciosito. Pues es un gran conversador, ¿eh? Yo he estado con él compartiendo mesa y mantel y vamos, es un tío que tiene una grandísima experiencia vital y un sentido del humor fantástico. O sea, que yo creo que daría para mucho en un podcast aquí con nosotros. Pues invitado está. Bueno, hay que dar el guante. El guante yo no se lo lanzo, yo le abofeteo con él. Exacto, para que tenga todavía más. Yo sí que añadiría aquí un tema con lo del proceso, ¿no? O sea, yo creo que es un tema curioso. Al final, en la vida, comerte el brócoli es aburridísimo, ¿no? O sea, yo creo que sobre todo hay ciertas cosas que son pues muy aburridas, ¿no? Pero ahí encontrar un poco también la parte útil digamos, de lo aburrido, de lo metódico, es algo que yo creo que es fundamental, y por eso sí que es verdad que hemos dado mucho a chapa con esto, pero claro, un piloto de avión cuando tiene un problema en un motor lo que tiene que es aplicar, digamos, una secuencia, ¿no? Y
Y al final, pues en el mundillo este en el que estamos, yo creo que nosotros pasamos bastante un poco desapercibidos porque siempre es un poco repetir lo mismo, pero hay ciertas cosas que simplemente son así, ¿no? Y no son demasiado glamurosas y demás, pero vamos, el encontrar el gusto en el brócoli, que es algo que nos pasa luego a todos cuando tenemos ya una cierta edad, pues también forma parte, ¿no? De la madurez y de mejorar también uno mismo. La verdad es que crudo está mejor casi que cocido, ¿eh? Para si alguien quiere empezar a probarlo, yo recomiendo que lo pruebe así, con un poco de hummus o algo de eso, pues ahí está el brócoli. Muy bien. Pacheco 49 decía: mis más sinceras felicitaciones y gracias por todo. Atrás quedan temores y dudas del alcance que podía tener esta novedosa idea de una charla entre amigos. Tratar de encontrar una pregunta interesante para todos es para mí cómo tratar de adivinar el futuro. Si ustedes pudieran hacerlo, de no ser así, no se preocupen. He tenido que tener que decidir cada día cómo enfrentarse al afán diario. Además de necesario, contamos con la ayuda de estos programas ya realizados y a los cuales aún les queda mucha amiga por digerir, al menos en lo que a mí respecta. En la biblioteca de mi historia bursátil, y presumo que en la de todos sus seguidores, tengo una estantería dedicada exclusivamente a más de. Si pudierais adivinar el futuro, ¿qué haríais vosotros? Yo irme a Logroño a comer brócoli con Pacheco 49, eso es lo que haría yo. ¿No? Que creo que por allí tienen un brócoli muy bueno, ¿no? Seguro que él conoce. ¿Qué pensáis? Bueno, a mí me lo has quitado. Yo iba a decir que tomarme unos vinos por la zona, que seguro que están genial, y, y agradecimiento total por sus palabras. Pues sí. La verdad es que por ir un poco por una visión un poco tangente, ¿no? De lo que es ¿qué pasaría si pudiéramos adivinar el futuro, ¿no? Yo creo que primero, viéndolo un poco también de otra manera, le quitas un poco también de aliciente a la vida, porque una parte súper interesante yo creo que es pues el lidiar, ¿no? Con retos. Yo creo que cuando te gusta realmente digamos, el resolver desafíos, es interesante que lo que está por delante pues esté por escribir, ¿no? Yo creo que también eso hay que. Muchas veces queremos un poco. Yo creo que si uno tuviera resueltos la mayoría de problemas de la vida, pues probablemente se buscaría muchos otros, sería un problema mucho más grande, ¿no? Pero, en fin, siempre aprender. Por eso, José, la independencia financiera así de esta de no hacer nada no va contigo. No, no, y es un tema súper interesante, ¿no? Porque, o sea, yo creo que fíjate que muchas veces el ser humano nos autoengañamos con si pasara no sé qué sería fenomenal, o si fuera tal, y luego te das cuenta que muchas cosas que tienes en la cabeza, pues realmente no, una vez están materializadas, no pierden mucho de su valor, ¿no? Y al final yo creo que el ocio en exceso está súper sobrevalorado y es esa famosa frase de cuando el diablo se aburre, mata moscas con el rabo, ¿no? Es decir, que acabas al final buscándote problemas tú mismo donde no, o sea, yo creo que si dijera un activo que está súper infravalorado es la capacidad de resolver problemas, ¿no? Yo lo comentamos también el otro día. Yo si pudiera elegir entre que me dieran 10 millones de euros o tener una gran capacidad de resolver situaciones y problemas y digamos que esas habilidades que te hacen que caigas donde caigas seas capaz de salir adelante, yo me quedo con esas habilidades. Ya sé que tú dijiste que te quedas con los 10 millones, pero a mí que no me quiten las habilidades, que bueno, si te rompes, te recompones de nuevo. Bueno, yo dije que me quedaba con 2, ya con 10 ya me me lo pones muy fácil. Pero bueno, que yo Luego, creo que al final lo que hay que buscar, independientemente de todo, yo creo que sí estoy de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, yo creo lo que pasa es que creo que lo que hay que buscar es el propósito y lo que pasa es que cada uno debe de encontrar cuál es su propósito en la vida. y fíjate un tema, ¿no? O sea, que también es muy curioso. O sea, yo creo que cuando uno piensa que cuando el problema económico está resuelto, pues como que digamos que la partida está ganada, ¿no? Y eso es una parte muy pequeñita solamente. De hecho, bueno, eso se resume en la famosa frase de los ricos también lloran, ¿no? Pero al final es que es así. Es decir, hay una parte muy, muy, muy grande, ¿vale? De problemas reales en la vida bueno, que jamás vienen por la parte del dinero, lo cual no quita
que si uno pues, puede tener la capacidad de decidir a qué hora se levanta o a qué dedica su día, pues las cosas son mejores, ¿no? Pero que en muchas ocasiones es aquello de éramos felices y no lo sabíamos. Yo creo que viene bien recordarlo también de vez en cuando. Totalmente. Yo, José, si no te puedo enseñar a cómo resolver problemas, pero si te sirve a cómo encontrar problemas, te puede servir para eso, pues mi señora estaría encantada de darte unas clases, ¿eh? O sea, cuando quieras, os pongo en contacto. Tu señora tiene más paciencia que una santa. Sí, vamos, Sí, sí. una cosa inenarrable, la paciencia que tiene. Muy bien, seguimos. Amuradoya decía: mis felicitaciones por todo lo conseguido estos años y mi agradecimiento más efusivo. Sin ustedes y sin el foro, no sé yo si habría tirado ya la toalla y me habría rendido en esta adversidad con los mercados. En su día, mi esposa y yo elegimos invertir en fondos en lugar de inmobiliario. Ya estamos en los 50 y muchos. Gracias por acompañarnos en los momentos de duda y gracias por hacernos entender este proceso inversor y vital al final. Mi pregunta es sobre la norma que obliga a los fondos de inversión activa. Creo que es la regla 5-10-40 y si esta norma perjudica al fondo por no dejar correr las ganancias de una empresa si ésta se revaloriza mucho, obligando a venderla para no exceder el porcentaje exigido por la regla. Creo entender que a los fondos indexados no se les aplica esta regla y pueden holdear las acciones aunque sigan subiendo. De esta manera se estarían beneficiando de la subida infinita de las FANG. ¿Es esta otra gran ventaja a sumar a los indexados? Esta se la dejamos a Marcos, ¿no? Así que es el aprendiz, ¿no? Y que pueda contestar algo. A ver, yo tengo una opinión al respecto, ¿vale? La hago personal, porque luego después cada uno que haga lo que sea. Llegados a este punto, yo creo que algo también comenté el fin de semana en el evento, hemos llegado a un punto, por eso comenta él el tema de la regla, ¿no? Del porcentaje que pueden tener los productos de inversión. Ha llegado un punto en el que las grandes compañías del Nasdaq, que son también ya las del SP500, y poco más o menos que los días que el Nasdaq sube fuerte por las grandes, pues poco más o menos que hasta arrastra al MSCI World en cierta medida. O sea, yo creo que ha llegado un punto en el que ya no hay uno que preguntarse si esos índices van a ser batidos o no, sino si esas compañías van a seguir creciendo de la misma manera, es muy difícil que alguien los pueda coger. Y si no es así, es decir, ocurre, digamos, un año, por ejemplo, como 2022 continuado, pues ocurriría todo lo contrario. Y ahí, pues yo creo que siempre terminamos un poco en el tema de la diversificación, ¿no? Bueno, alguna vez Arturo creo que lo ha comentado, creo que también junto con Manuel Segado se ha comentado el tema de las inversiones por geografías, por factores, o sea, creo que en la diversificación y en mirar a lo que es el resto del mercado, ¿no? A otro tipo de mercado, es una manera de protegerse, no de protegerse del todo, porque nadie se puede pegar con los índices, creo que pegarte con Mike Tyson no vas a buen puerto, ¿no? Pero obviamente nadie está exento de que las rotaciones en este tipo de cosas ocurran. Yo he preguntado a ChatGPT, pero no he encontrado un momento en el que tantas compañías del mismo sector hayan liderado durante tanto tiempo los índices, por ejemplo, en Estados Unidos. Que si las de tabaco, que si las farma, que si luego las industriales, que si luego los bancos y las petroleras, pero es que llegaron las tecnológicas, y ahí están. Fíjate que el otro día, hablando con Luigi de Value School, comentaba que en 2019, cuando hicimos el programa del Fondo Soberano de Noruega, por entonces el Fondo Soberano de Noruega capitalizaba más que Apple. Pero es que hoy Apple poco más o menos que lo triplica y no han pasado ni 4 años, ¿no? O sea, si esa bola sigue así, es que ni siquiera por normativa, ¿no? Porque pudiera ocurrir, pues efectivamente, como dice, que muy pocas compañías tendrían casi todo el peso del mercado. Eso se está viendo en muchos sitios, muchos gráficos en los que qué pasaría con el SP500 si quitas las 10 primeras compañías y, por ejemplo, en este año, en vez de estar ganando un 10 o un 15, pues poco más o menos que estás plano o negativo, ¿no? Bueno, pues esto es opinión personal desde lejos y de fondista, como siempre. Muy bien, pues continuamos. Tiedra hacía una reflexión, decía: no se me ocurre ninguna pregunta interesante que hacerles, pero sí quería aprovechar para felicitarles. El servidor se los ha escuchado todos, algunos varias veces, y seguro que han aportado mucho a aumentar la cultura financiera de sus escuchantes. Probablemente tengan puesto aportaciones en el foro que permiten profundizar o matizar más,
Pero no hay que dejar de lado el hecho de que seguro hay muchas personas que por comodidad, falta de tiempo o lo que sea, solo se informan por la vía del audio. Y a esto les han hecho ustedes un gran servicio. Sigan así. Pues muchas gracias, Javi. Deds continuaba diciendo: hola, mi intención también es felicitarles por el cumple. Sus charlas llenan algunos espacios de coche o de ejercicio y me han permitido tolerar las oscilaciones sin problemas. Hasta ahora y en los próximos 10 años voy acumulando en la mochila y se podría decir que sigo mi propio proceso. Pero para el momento de retirar los fondos, ¿han pensado en algún tran inversor o algo parecido? Tal vez no se lo hayan planteado, todos tienen voces de chavales. Un abrazo. Bueno, aquí por enlazar un poco algo que ha comentado Dez y algo que decía también Amuradoya, es el hecho de que cuando ha habido tiempos de adversidad, pues a lo mejor, no sé si por el hecho de que nos escuchen o por el hecho de que tengamos un sesgo. Decía antes Arturo que si yo estaba siempre alcista, digo, claro, bueno, pues a 20 años, claro que estoy siempre alcista, no lo sé. Pero quiero decir que en ese sentido, pues si algo hemos comentado, pues bienvenido sea y agradecidos, ¿no? Porque estos últimos años, o sea, 2022, fíjate que ya quitándome la burbuja.com de en medio, si nos ponemos así, ¿vale? Porque ya han pasado más de 20 años que en ese sentido el mercado no ha estado nada fácil. O sea, ha habido épocas alcistas, pero el mercado no ha estado nada fácil. Hemos absorbido 2008, que no ha sido nada fácil. 2011, Fukushima y luego el Brexit. Llegó el Brexit en 2016. En 2015, la crisis china en mayo, me acuerdo perfectamente. 2018 con la mayor caída en la historia en diciembre, ¿no? En un otoño, vamos, de caídas del 20-25%, lo que pasa es que recuperó rápido. Luego en 20, pues la pandemia, ¿no? Siempre dice José, esto parece el rollo pandémico, ¿no? O sea, y luego después, pues el rollo de Ucrania, ¿no? O sea, llevamos muchos años y las cosas no han sido nada fáciles para estar siempre, digamos, invertido y estar siempre largo, ¿no? Bueno, pero aún así siempre hay pues un fondo positivo y un fondo de pensar que queremos trasladar, que el hecho de estar invertidos, pues en este caso a lo mejor porque siempre tenemos una divulgación más de renta variable, que la entendemos como si fueran activos reales, no lo creo que la entendamos a lo mejor de otra manera, pues bueno, simplemente desde ese punto, pues si ha habido un punto en el que se puedan tolerar las oscilaciones pasadas y las que vengan por delante, pues bienvenido sea. Pongo ya la coletilla, no sabemos lo que va a pasar en el futuro y como dices tú, Arturo, pues igual a partir de ahora lo único que hacemos es poner mínimos y oye, en mercados de 3 años bajistas ya los hemos pasado y no tienen por qué no venir. Mira, estaba haciendo un pequeño experimento mientras hablábamos de estos. ¿Sabéis cuántos hoy hay en máximos históricos? Bueno, tengo 30 o 40 mercados ahí. ¿Cuántos hoy en este momento o mercado cerrado en este momento están en máximos históricos? 231 compañías. Tela. Encabezadas por Apple, que capitaliza 3 trillones de americanos, que son 3 billones de los nuestros, y luego Microsoft con 2,5 y Nvidia, que es el nuevo trillón. El nuevo invitado al selecto club, ¿no? Del trillón, ¿no? Pues bueno, haciendo el mismo ejercicio con mínimos históricos, ¿cuántos os pensáis que hay? Bueno, es imposible de decirlo, ¿no? 27. O sea, 231 en máximos históricos frente a 27 en mínimos históricos. Y ojo al market cap de la más grande de esta que hace mínimos históricos. Es una empresa de Indonesia que capitaliza 200 millones de dólares. La siguiente es una sueca que capitaliza 100 y la siguiente ya es pues basura prácticamente. Ya. Fíjate. O sea, esto da una imagen muy clara de lo que es el mercado estos días, ¿no? Yo alguna vez puse un día, cuando esto que estabas comentando de los máximos de 52 o los mínimos de 52, porque tuve la época, ¿no?, de decir los mínimos de 52 semanas, y siempre me pasaba igual. Digo, mira, cuando conozco todas las compañías que hacen mínimos de 52 semanas, es que la cosa está regular, pero es que ahora no conozco ninguna. Y en cambio veo las que están en máximos de 52 semanas, pues Oracle, Apple, Microsoft, Cintas, bueno, que las conozco todas. Digo, hombre, ya hemos vuelto otra vez a que no conozco las de abajo y conozco las de arriba, pero claro, el año pasado estaba en el lado contrario.
Muy bien, pues seguimos adelante. Raudo, mi más sincera enhorabuena y agradecimiento por los logros conseguidos. Ustedes han conseguido algo difícil de conseguir. En primer lugar, hacer que sus oyentes se sientan parte de la conversación. Pues he de decir que cuando oigo sus podcasts pareciera que oigo una conversación entre gente próxima, entre amigos. Y a la vez han conseguido ofrecer un contenido que no pretende llamar la atención con ocurrencias absurdas ni aburrir repitiendo siempre un mismo stack de contenido formal, pues ambas situaciones son las más comunes en la oferta de podcast. Dicho esto, me gustaría pasar a hacerles un par de preguntas a los tres. Si mañana se levantasen de la cama y tuvieran que presentarse a una entrevista de trabajo y les preguntasen que se definieran personal y profesionalmente, ¿qué contestarían? Por favor, intenten ponerse en situación y sean sinceros. ¿Quién empieza? Yo creo que, José, que tú dirías, soy inempleable. Ya me conoces. Y además lo diría de verdad. Claro, no, si lo estoy diciendo de verdad. Yo, pues, ¿cómo nos definiríamos? Pues, yo qué sé, Sí, sí. ¿Cómo me definiría? Pues lo que digo siempre, ¿no? Pues curioso. Si me tuviera que definir en una palabra, diría curioso. Me gusta fisgar, meter el dedo en la llaga. Eso sería lo que diría, ¿no? A ver, probablemente no, porque hay que ver el contexto y tal. Y bueno, se trata de querer conseguir el trabajo, a lo mejor, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahí, ¿no? Con un exceso de sinceridad no pegarse un tiro en el pie. Pero bueno, en el contexto de la pregunta diría que curioso. Ahora, lo que sí que tengo que decir es que en esto de que no... Algo ha dicho de las ocurrencias, ¿no? De que huimos de las ocurrencias fáciles y no sé qué. Yo creo que no nos ha oído mucho, ¿eh? Yo lo estaba escuchando y fíjate, antes de que contestaras, Arturo iba a decir, tú investigador, desde luego, vamos, sin más. Y yo si tuviera que decir algo, lo tengo muy difícil, pero bueno, diría que a mí que me den un teléfono. Yo ya el trabajo, yo qué sé, que sea el que sea. Pues sí, no lo sé. Yo me imagino que profesionalmente, pues no sé, pues una persona, yo creo que bastante rebelde, ¿no? Yo creo en ese sentido, o sea, tengo muy claro que me gusta hacer mi camino con lo que yo considero que se debe de hacer. Entonces, en ese sentido, pues siempre me he tratado de rodear, pues de gente a la que admiro y demás, ¿vale? Y sí que creo que sí que tengo esa capacidad también, pues, de poder cambiar mi opinión, ¿vale? Cuando me demuestran que estoy equivocado, ¿no? Yo creo que por eso es tan importante para mí, pues, estar siempre con gente a la que valoro y aprecio, porque es como lo que realmente te enriquece un montón, ¿no? Y luego, pues bueno, pues personalmente, pues bueno, pues un tío muy normal, ¿no? Yo creo que tampoco, o sea, al final, creo que sí que persistente, eso sí que puede que sea una característica. Para las cosas que me dan, que no me apetecen, soy bastante perezoso o muy perezoso, ¿no? Hay cosas que directamente pues no tiene ganas de hacer y no digo, ostras, esto... Y bueno, pues también pues bastante despistado. Yo creo que hay bastantes cosas de mi carácter que son un poco, hasta a mí hay días que se me hacen un poco insufribles, pero bueno, tratas un poco de equilibrarlo pues con otras cosas bueno, pues intentas más o menos hacer las cosas bien por la gente que te importa y demás. Y bueno, yo creo que más o menos sería una semblanza así bastante rápida. No sé, vosotros que me conocéis tampoco sé hasta qué punto he sido acertado o no, pero en vuestros casos yo sí que creo que habéis sido bastante certeros. Yo, aparte de lo que te he dicho antes, o sea, precisamente cuando estabas hablando, estaba pensando en esto de que tú sí eres una persona muy capaz de escuchar a los que tienes alrededor, de no dar nada por sentado, y una rara avis en el tejido, en el tejido rancio empresarial que todavía perdura en muchas empresas, ¿no? Sí, sí. Pero seguro que hay muchas cosas malas por ahí. Hay bastantes más características malas que buenas, pero bueno, que decías, Marcos, perdona. No, iba a decir algo muy parecido a lo de Arturo, sí, sí. Que yo creo que en lo que comentas de tu persistencia y del reto por el objetivo, pues también está el hecho de que escuchas para llevarlo a cabo. Entonces, bueno, eso es así. Luego os hago el bizum, venga. Vale, seguimos con la siguiente pregunta. Decía, ¿cuál ha sido la mejor y la peor decisión de inversión de sus vidas? Y no me vale que me hablen de sus familias, del proceso, del interés compuesto o de los libros.
No, si queréis empiezo yo en esta. Para no irnos por la mejor ha sido Microsoft, bueno, que esta yo creo que ya la habrá rentabilizado un 1.500 y pico por ciento, una barbaridad así. Y la peor diría que ha sido la de Fillea Caero, que la tengo todavía, yo creo, en un 75% por debajo del precio de compra, ¿no? Yo creo que han sido eh, por arriba y por abajo las dos inversiones, así un poco hablando estrictamente de acciones, ¿vale? Es decir, y si me tuviera que ir a un poco más, digamos, hacia arriba, con la vista de águila, la mejor inversión pues diría que ha sido pues fundar Adarve con aquí con los señores y con Manuel, que no te lo tenemos hoy aquí en el podcast, pero al que apreciamos todos en gran manera. Y no únicamente por la parte económica, sino fundamentalmente porque que nos lo pasamos súper bien. Es un proyecto que disfrutamos muchísimo y que es algo vamos, que había que hacerlo, que merecía la pena hacerlo y que, vamos, que... Sí, por la parte económica también. No, por eso no hemos cobrado nunca ni un solo euro de Adarve y todo lo reinvertimos en el fondo, pero es que nunca ha sido el driver por el que lo creamos. Pues, Es decir, lo creamos porque la verdad es que curramos un montón ahí. O sea, el nivel de dedicación que tenemos es muy alto. Tú, Arturo, especialmente, porque la verdad es que dedicas... bueno, pero vamos, que todo. tampoco es... Pero bueno, o sea, yo creo que eso sería mi visión. ¿La vuestra cuál es? A ver, yo, pues bueno, la peor, pues hay tantas, ¿no? Pero todos los experimentos que hice con diversos sistemas sobre pseudoanálisis técnico de bueno, pseudo, no sé si pseudo, ¿no? Pero que hice ahí, pues, con futuros de terras y cosas de estas, que era terrorífico, vamos, un poco, y valga la redundancia onomatopéyica, ¿no? Y la mejor, pues hay una que no es decisión, pero que me salió bien. A mí que no eso, pues hace pues 12 o 13 años compré un piso, que es donde viven mis padres, y por eso lo compré, porque no había más remedio que comprarlo prácticamente, ¿no? En ese momento. Y lo podía hacer, afortunadamente, y eso pues salió súper bien, pero no fue una decisión de inversión casi, ¿no? Es decir, y luego, pues bueno, pues he tenido alguna, pues yo creo que más que nada, pues cosas que he hecho pues con mis modelos y demás, ¿no? Cuando los empecé a aprovechar, porque tengo un plan de pensiones en Inglaterra que no puedo comprar más que acciones prácticamente y fondos que comercializan allí, y con los modelos pues sí que le voy sacando su cosilla, ¿no? Eso casi es el que más me aporta, diría yo. Bueno, yo en el caso de las acciones, pues cuando las veo, pues puedo decir que Versailles puede ser la mejor, porque poco más o menos, o por el tiempo que la llevo, ¿no? O sea, y la peor, posiblemente que tengo ahí los restos, pues de E.ON, la eléctrica alemana, pues que si todas las eléctricas españolas me han ido genial, ¿vale? Y podría decir que al margen de OPAs, que haya tenido por ahí, que puedan ser incluso mejores que Versailles, pues E.ON con el tema nuclear, cuando ocurrió en Alemania con el tema Fukushima, antes lo he comentado, pues se fue a los infiernos. Pues no me digáis si con el dividendo ya estoy por encima o por debajo, pero obviamente, pues bueno, si es por temas de acciones es la peor con diferencia. Y en el tema, pues fíjate, Arturo ha comentado el tema de la casa, pues yo tengo un error por omisión también, ¿no? Y es que tengo todavía la espina de crearme una casa en el pueblo, que estas cosas que vas dejando, y ahora pues fijaos, si no hay un problema con el tema inmobiliario de que no hay profesionales, pues es un problema hacerse una casa, y hacerse una casa en un pueblo donde no es fácil de llegar. Así que es por emisión emocional, pues diría también esa. Y luego dice, meto una tercera pregunta extra que probablemente traten en la conversación, pero por si acaso, ¿creen que se está generando un nuevo exceso de expectativas en el sector tecnológico ante la irrupción de la inteligencia artificial? Para definición gráfica, la del otro día, que vi un cepillo de dientes eléctrico en el supermercado y en la caja ponía que disponía de inteligencia artificial para ayudarte a blanquear tus dientes. ¿No está pasando algo parecido en el mercado, donde está entrando mucho dinero corriendo detrás de una ilusión desmedida por unos dientes más blancos? Mira, a mí esto me está recordando a un insight que siempre comenta Arturo, que me parece muy interesante con el tema de las burbuja.com. O sea, en la burbuja.com hubo mucha burbuja, pero gracias a ella a lo mejor hoy tenemos cosas que si no hubiera existido no tendríamos. Y
pienso, y a lo mejor con todo el sesgo, porque con el tema de la inteligencia artificial y a lo mejor en concreto traído a mano el ChatGPT, ¿no? Donde está incidiendo en mi trabajo de manera, o sea, de manera directa y un impactante, ahora mismo tengo un sesgo muy, muy positivo. No sé vosotros cómo lo veis. Yo estoy tan de acuerdo contigo como que diría que no es que crea que se está sobrevalorando, sino que creo que se está infravalorando totalmente. Y, o sea, creo que esto es la rebomba, vamos. O sea, y ni siquiera somos muy conscientes del todo, porque además todo pasa tan rápido que... Pero lo que sí que diría, y me acuerdo de esa frase que me gusta tanto así, para soltar una frase hecha, de que esta de que infravaloramos lo que somos capaces de hacer a largo plazo y sobrevaloramos lo que somos capaces de hacer a corto plazo, ¿no? Y creo que esto aplica exactamente con el tema de la inteligencia artificial. Pues sí, vamos, yo añadiría, yo llevo ya unos meses formándome con un finlandés que es experto en inteligencia artificial y estamos ya haciendo algunos pilotos, ¿no? Con algunas cosas también en esto y a mí me parece, vamos, me parece alucinante en el sentido positivo. El problema, pues como hay en todo, claro, es decir, llega un momento que a ver, si te asomas a Twitter tienes 855.000 tweets hay uno muy, muy gracioso que sale un tío que está meando y no hay nadie, no sé si lo habéis visto, es un meme, ¿no? Que está ahí todos los váteres vacíos, se pone un tío Y ahí se le a pega mear decirlo, y ¿no? se le pega al tío Sí. al lado. Aquí tienes 25 herramientas de ChatGPT Sí, para prompt, y porque, claro, o sea, que sí que es verdad que al albur de todo esto, pues siempre tienes a la gente un poco que va intentando, ¿no? Pues el monetizar esto de una forma más burda, ¿no? Pero quitando todo esto, que no deja de ser pues un poco de basurilla, ¿no? Que hay en todo, o sea, en el mundo de la inversión pues también la hay a patadas, pues te quedas con la parte buena y para mí me parece alucinante. O sea, yo creo que la mejora de productividad es brutal. Yo creo que hay una parte que es muy malentendida y voy a hacer un símil aquí, ¿no? Porque en la automatización, por ejemplo, sí que es verdad que el otro día lo veía, ¿no? Pues había un artículo de a lo mejor ya de los años 80 y demás que la robotización y tal iba a acabar con todos los puestos de trabajo y bueno, era si quitas parte de lo que ponían en aquel hace ya pues casi 40 años, ¿no? La quita respecto a lo que le pusieras inteligencia artificial, los argumentos en muchos casos eran muy parecidos. Cuando el tema real es decir, es cuánto trabajo precario, penoso y riesgoso, o sea, nadie debería de jugarse la vida, ¿no? Para trabajar. Eso debería ser uno de los objetivos que debemos tener para que nadie tuviera que despedirse de su mujer y sus hijos cuando se va al trabajo sin saber si va a volver. Pues en la parte de la inteligencia artificial, aplicada a un montón de campos, yo creo que va a facilitar en gran medida pues que muchas tareas que son realmente, yo creo que causan un daño, digamos, mental y psicológico porque son súper repetitivas o porque no aportan ningún valor o información que no se está utilizando porque no tiene un filtro realmente correcto, ¿no? Para poder sacar información usable, pues se está utilizando. O sea, uno ya es capaz o sea, el rango de aplicaciones es inmenso. O sea, en la parte industrial, que es menos conocida, yo estoy alucinando. Y bueno, o sea, y en la parte más conocida, que ya simplemente es como si tuvieras a 5 asistentes a tu cargo para poder mejorar muchas tareas y demás. O sea que yo estoy muy, muy a favor. Esto, José, en los animes de Japón, que ya sabéis que es un país muy avanzado en la robótica y que por el otro lado tiene una natalidad, la tasa de natalidad es baja, muy, muy al estilo de España, por cierto, ¿no? O sea, de grandes longevos y no digo por la robótica, sino por la longevidad, ¿no? Y en muchos animes pues siempre se comenta, dice, joder, ahora que tenemos una respuesta con la robótica para solventar el tema de la natalidad, nos vienen ahora con el tema del empleo. O sea, justamente comentando lo que tú decías, ¿no? Y que creo que además lo puso de relieve en el último podcast que grabé con Javier Díaz Jiménez, ¿no? De este tema creo que fue porque en Telepizza, ¿no? Creo que habían sacado un piloto de un repartidor automático, ¿no? de pizzas y que había gente que se quejaba porque evitaba trabajos. Y digo yo, bueno, pues que a lo mejor es un tipo de trabajo en el que tú querrías trabajar, o sea, a lo mejor ese tipo de
trabajos, tanto por riesgo, como tú comentas, tal, pues bueno, pues es que vienen a solucionarse, bueno, para no hablar ya de textiles y linotipias antiguas, ¿no? Y fíjate, es curioso, ¿no? Estuve en una, no voy a decir la marca de la robótica que era, ¿no? Pero estuve en un encuentro y demás y tal, que nos juntaron allí a bastantes compañías que están haciendo proyectos complejos y tal. Y bueno, había una parte, trajeron una de las gráficas, ¿no? Que en los países más automatizados realmente es donde más escasez precisamente de mano de obra hay ahora mismo, ¿no? Entonces lo que también se produce pues es precisamente esto, claro, que sustituyes un montón de operaciones que son totalmente improductivas o en muchos casos inclusive ya te digo, dañinas, ¿no? Para las personas, pero luego pues hay una grandísima cantidad de operaciones más que se pueden hacer que aumentan la productividad y vamos, o sea, ya te digo, en estos países en concreto, lejos de tener pues eso, más gente parada, es complicadísimo encontrar precisamente porque, claro, porque las industrias son más competitivas, pueden vender sus productos pues a menores precios, la calidad es mayor. Es decir, yo creo que la mentalidad de escasez es tremendamente mala y bueno, o sea, no hay nada peor, ¿no? que un proceso que no se debería estar haciendo que lo esté haciendo una persona. Es decir, lo que hay que hacer es eliminarlo y realmente pues hacer, pues oye, que el ser humano sí que intervenga cuando realmente aporte valor a lo que está haciendo, ¿no? Si está aportando valor adelante y si no está aportando valor, te cepillas el proceso por la vía rápida. Sí, bueno, en ese caso Corea del Sur es un ejemplo, ¿no? Que a medida que aumenta el número de robots por persona, está disminuyendo el paro de la población. Correcto. Pues nada, ya nos quedaba solo una reflexión de Sir Arthur. Nuestro amigo Arturo, reciba mi más sincera felicitación por su 100º podcast. Pueden estar muy satisfechos de la labor realizada. Siempre es una alegría poder disfrutar de un nuevo episodio. Quisiera animar desde estas líneas a que grandes referencias del foro que no se han pasado todavía por el podcast se animen a hacerlo, aunque solo sea para hablar de pájaros y flores. Pues sí, ¿no? O sea, dime, Marcos. Sí. No, que serán pájaros y flores muy interesantes, seguro. O sea, porque ya hemos comentado que los podcasts que hemos tenido con la gente del propio foro pueden ser tan o más interesantes, porque creo que las experiencias personales creo que nos han enriquecido a todos. Sí, totalmente. Totalmente. Yo creo que siempre hay una parte de exponerse que les da un poco siempre de reparo a la gente, ¿no? Y al final es totalmente comprensible. No, pero bueno, no hay nada malo por ello, ¿no? Yo creo que al final siempre pues compartir conocimiento es bueno y vamos, esperemos ir mejorando nuestra capacidad persuasiva para que pues gente que tiene, vamos, yo creo que lo bueno que tiene más de precisamente es eso, ¿no? Que se ha juntado pues una gran cantidad de gente que son, vamos, o sea, son gente con conocimiento espectacular y joder, es que las conversaciones que hemos tenido con ellos han sido fantásticas. Totalmente. Pues sí, totalmente de acuerdo. Hemos cubierto, yo creo que ya un ratito, ¿no? Hablando de estos 100 podcasts, ahora solamente nos quedan 900, de acuerdo a la planificación que tenías, Arturo, ahí en el project, con lo cual trataremos de ir teniendo también un poquito ya de más constancia, ¿no? O sea, yo creo que eso también es muy interesante. Yo soy más de agilidad que de project. Ah, vale, bueno, sí, en cualquier caso, como sea. Pues nada, con eso ya. Otra cosa que también comentamos el otro día, Marcos y yo, que vamos a dejar también dicho por aquí, porque es interesante, otra manera que teníamos de premiar a los patreones, bueno, sabemos que muchos de nuestros patreones también tienen empresas o tienen intereses y demás, y si alguno de ellos pues quiere en un momento determinado que patrocinemos, digamos, que patrocinen el podcast con sus compañías, pues nosotros encantados de poder ayudar también y bueno, pues poder explorar también este tema. Pues totalmente, José. Pues nada, y como dice Arturo, siempre alcistas en podcast al menos. Pues nada, amigos, muchísimas gracias por todo y nos vemos pronto. Gracias, un abrazo a todos. Venga, amigos, un abrazo. Hasta luego.